Esta es la historia de Jerónimo, un niño que vivía en una gran ciudad llamada Bogotá. Jerónimo era un niño curioso y lleno de energía, siempre buscando nuevas aventuras. Un día, mientras exploraba el ático de su casa, encontró una caja polvorienta llena de recuerdos de su papá Iván Darío. Entre los objetos, había una vieja cinta negra de taekwondo. Intrigado, Jerónimo bajó corriendo las escaleras y le preguntó a su papá sobre la cinta. «Papá, ¿de quién es esta cinta negra?», preguntó Jerónimo con los ojos brillantes de curiosidad. «Esa cinta negra es mía», respondió su papá con una sonrisa nostálgica. «Practiqué taekwondo durante muchos años y esa cinta representa mis logros y el esfuerzo que puse en ello». Los ojos de Jerónimo se abrieron aún más. «¿Me enseñarías taekwondo?», preguntó emocionado. El papá de Jerónimo se arrodilló frente a él y le dijo: «Claro que sí, hijo. Pero debes saber que el taekwondo no es solo una serie de movimientos y patadas. Es una disciplina que enseña respeto, concentración y perseverancia». Jerónimo asintió con determinación. Estaba listo para comenzar su viaje en el mundo del taekwondo, guiado por su papá. El primer entrenamiento de Jerónimo fue en el patio trasero de su casa. Su papá le enseñó los conceptos básicos del taekwondo, como saludar, cómo pararse correctamente y algunos movimientos básicos de defensa. «Recuerda, Jero, el taekwondo no se trata de ser el más fuerte o el más rápido», le explicó su papá. «Se trata de controlar tu cuerpo y tu mente, y de respetar a los demás». Jerónimo practicaba cada movimiento con entusiasmo, tratando de imitar a su papá lo mejor que podía. Aunque algunos movimientos eran difíciles, Jerónimo no se desanimaba. Después de semanas de entrenamiento, el papá de Jerónimo decidió llevarlo a la Academia de Artes Marciales Dohang Taeki de Taekwondo, el lugar donde se entrenaba taekwondo formalmente. Jerónimo estaba nervioso pero emocionado por la oportunidad de aprender más y conocer a otros niños que compartían su pasión. El Dohang era un lugar impresionante para Jerónimo. Las paredes estaban adornadas con cintas de diferentes colores y fotografías de personas en poses de taekwondo. Había una atmósfera de concentración y respeto en el aire. El Dohang estaba lleno de niños y adultos, todos vestidos con sus doboks blancos. Algunos practicaban patadas, otros hacían movimientos de defensa y ataque, y algunos estaban en meditación. El maestro del Dohang, Wang Yannin Juan Guillermo, era un hombre alto y fuerte, cinturón negro sexto dan, con una expresión amable. Recibió a Jerónimo con una sonrisa y lo animó a unirse a la clase. «Bienvenido, Jero. Aquí aprenderás no solo a ser un buen luchador, sino también una buena persona», dijo el maestro Juan. Llevándolo a un grupo de principiantes, le explicó los fundamentos del taekwondo: respeto, disciplina y autocontrol. «Y aquí, aprenderás a usar tu cuerpo y tu mente. El taekwondo no es solo sobre fuerza física, sino también sobre fortaleza mental». Jerónimo se unió a los demás niños y comenzó a seguir las instrucciones del maestro Juan. Aprendió nuevas técnicas y comenzó a entender la importancia de la disciplina y la concentración. Después de meses de entrenamiento diligente, llegó el momento de la primera prueba de Jerónimo, el examen para su primera cinta, la cinta amarilla. Jerónimo estaba nervioso, pero su papá y el maestro Juan lo alentaron a dar lo mejor de sí mismo. El día del examen, Jerónimo mostró todo lo que había aprendido, desde las posiciones básicas hasta los movimientos de defensa y ataque. Al final, el maestro Juan anunció los resultados. «Jero, has demostrado gran dedicación y habilidad. Te mereces tu cinta amarilla». Jerónimo estaba eufórico. Su papá lo abrazó con orgullo y le susurró al oído: «Estoy muy orgulloso de ti, hijo. Este es solo el comienzo de tu viaje en el taekwondo». Con su nueva cinta amarilla, Jerónimo se sintió más seguro y comenzó a participar en competencias locales. Su primera competencia fue un gran desafío. Había muchos niños talentosos y Jerónimo se sintió intimidado. En el primer combate, Jerónimo enfrentó a un oponente fuerte y experimentado. Aunque dio lo mejor de sí, perdió el combate. Desanimado, se sentó en un rincón, sintiéndose derrotado. El maestro Juan se acercó y se sentó a su lado. «Jero, perder es parte del aprendizaje. Lo importante es que diste lo mejor de ti. Cada derrota es una oportunidad para mejorar y crecer.
Jerónimo asintió y decidió seguir entrenando con aún más dedicación. Sabía que, con el tiempo y el esfuerzo, podría superar sus desafíos. Con el tiempo, Jerónimo se convirtió en uno de los mejores estudiantes del Doham. Su dedicación y perseverancia lo llevaron a obtener nuevas cintas y a ganar competencias. Pero más allá de los premios y reconocimientos, Jerónimo aprendió el verdadero espíritu del taekwondo. Comprendió que el taekwondo no se trataba solo de ganar combates, sino de ser una persona respetuosa, disciplinada y perseverante. Su papá y el maestro Juan lo guiaron en cada paso del camino, enseñándole valiosas lecciones de vida. Y así, Jerónimo continuó su viaje en el taekwondo, siempre motivado por el amor y el apoyo de su papá, y con el deseo de ser no solo un gran luchador, sino una gran persona.